Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra primera clase de fisiología, ¿correcto? Que es Introducción a la Fisiología, el capítulo Organización Funcional y Medio Interno, ¿ya? Como ya les dije, mi nombre es Cristian Ochoa, ya nos conocemos ya con todos. Soy director del grupo Coexmedic y también del programa Training Medic, que es un programa de entrenamiento en ciencias básicas, ¿ya? Entonces, desde la primera clase vamos a utilizar como literatura principal el Gaiton, ¿ya? Entonces, espero que les sea de mucha utilidad, muchachos. En verdad, espero que les sea de mucha utilidad, ¿ya? Entonces, empezamos. Vamos con los conceptos generales. Miren, la fisiología como disciplina lo que busca estudiar es el origen, el desarrollo y toda la progresión de la vida en general. O sea, la fisiología estudia a las bacterias, a los virus, a los mamíferos, a las plantas y se encarga de explicar desde su origen, o sea, cómo inicia la vida, todo su proceso de maduración y desarrollo y su progresión hasta la muerte. ¿Está bien? Entonces, dentro de toda la fisiología, que como ves es una rama enorme en la biología, tenemos el subtipo que es la fisiología humana, que es lo que nos toca estudiar. O sea, cómo funciona, cómo se origina, cómo se desarrolla y cómo progresa en la vida del humano. ¿Ya? Así que como se dan cuenta es un capítulo gigantesco, enorme. Y mi trabajo es poder resumirlo para que ustedes puedan entenderlo. ¿Ya? Entonces empezamos. Toda la fisiología como tal recae en la interacción, eso es importante, en la interacción de las células. No se olviden. La fisiología del humano no es más que la interacción armoniosa de más o menos 100 billones de células. O sea, estamos hablando de 100 por 10 a la 2. Billones, 10 a la 12 billones. O sea, la cantidad de células que tenemos es enorme. Y podemos decir que nosotros como cuerpo somos la suma de la función ordenada de todas estas unidades básicas. Por eso, cuando les pregunten cuál es la unidad básica de la vida, es la célula. La célula. Por eso es que el virus no se considera vida. ¿Está bien? El virus es un ente que no se considera vida porque no tiene la capacidad ni de alimentarse por sí solo, ni de reproducirse por sí solo. Simplemente es información, ¿ya? Porque la unidad básica de la vida es la célula. ¿Y cuántas células tenemos? 100 billones. En este curso de fisiología yo sí voy a ser un poquito espeso en los valores. Tú me vas a decir, Doc, pero ¿eso de qué sirve? Sirve para que tú estés en el contexto, ¿ya? Tienes que saber ciertos números. Así que 100 billones, acuérdense, es el primer número que estamos estudiando, que es el número de células que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, si lo que yo te digo que la vida no es más que las células armoniosamente relacionadas entre ellas, entonces la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué cosa las relaciona? ¿Sí o no? O sea, entre célula y célula, ¿qué hacen? ¿Qué comunicación tienen? Entonces, desde el punto de vista de la ciencia médica, como conocemos, lo único que los vincula es el medio interno. El medio interno. ¿Ya? Entonces, esto que estoy poniendo acá es el medio interno, que sería aquel que comunica a las células, ¿no? Y lo otro que las vincula sería su material genético, que cada una se supone que viene de una copia idéntica de una anterior. Entonces, las células entre sí se comunican a través del medio interno y de los genes que tienen cada una por dentro. Muy bien, entonces, para que todo el organismo funcione como tal, requerimos que cada célula tenga una información correcta dentro de sí y haya un medio interno idóneo para su desarrollo. ¿Correcto?
Correcto. Entonces vamos a hacer la primera analogía del día de hoy. Siempre usen analogías. Es genial para estudiar. Supongamos que el cuerpo humano es el mundo con todas las personas que estamos en él. Y cada una de nosotros como personas somos una célula. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que nos une a célula y célula? Bueno, pues toda la estructura y el tejido social, ¿no es cierto? Eso es lo que nos une. Y cada uno de nosotros tiene dentro sus genes, que vendría a ser la información original que todos traemos con nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, si el tejido social es correcto, el medio interno es correcto, nosotros las células vamos a desarrollarnos a nuestro máximo potencial y vamos a generar un cuerpo humano, en este caso un mundo genial, pues, ¿no es cierto? Es lo lógico, ¿ya? Porque nuestros genes o nuestra información nos va a llevar a hacer eso correctamente, ¿ya? Entonces voy a ponerles un ejemplo sencillo, para que vean la importancia. Si nuestros genes o información es correcta, entonces, ¿qué es lo correcto, muchachos? ¿Hablar con la verdad o decir mentiras? ¿Qué es lo correcto? Hablar con la verdad, doctor. Correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Dar tu mejor esfuerzo o ser un mediocre? Dar tu mejor esfuerzo, doctor. Entonces, esas cosas que son correctas, las tenemos dentro de nuestro valor interno como personas. Eso sería el análogo de los genes en las células, aquello que lo que deben hacer, ¿ya? Entonces, si nos dan un medio interno correcto, por ejemplo, una estructura social correcta, entonces yo, una célula, 1000 kilómetros allá lejos de ustedes, y ustedes, células, 1000 kilómetros lejos de mí, podemos interactuar, transmitirnos información como esta clase y crecer para poder hacer un mundo mejor, o en este caso un cuerpo mejor. Entonces noten la importancia de que la célula tenga un buen código genético para que no se desvirtúe, ¿correcto? Imagínense que yo le esté dando pura mentira, que los esté estafando, o imagínense que esté haciendo mi peor esfuerzo y no esté llevando lo mejor de mí que puedo en esta clase. O imagínense que el medio interno, o sea, el tejido social que nos une, está totalmente disruptivo. Por ejemplo, el Google Meet no sirve, la computadora nos falla, de repente la universidad, que es el tejido social que nos une, nos falla, tanto a ustedes como alumnos o a mí como profesor. Entonces no podríamos llegar a un buen puerto, ¿me entienden? Entonces, tan igual como se enferma el cuerpo, se enfermaría la sociedad. Entonces, desde ahora voy a usar todos mis ejemplos en fisiología, comparando el cuerpo humano como si fuera el mundo, los humanos como si fuéramos células y la sociedad como si fuera el medio interno. ¿Está bien? El medio interno con el cual nos movemos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el medio interno falla? Las células mueren. Si el medio interno falla, las células tratan de adaptarse y si no, mueren. Así que, por ejemplo, si el medio interno, la sociedad falla, por ejemplo, por el COVID, toda la gente va a tratar de adaptarse, pero si la adaptación no se consigue, simplemente la gente muere. No necesariamente por COVID, sino va a morir de pobreza, va a morir se va a suicidar, porque no pudo adaptarse al cambio del medio interno, que es el cambio que ha generado el COVID. ¿Ya? Y como otro ejemplo, si alguna persona muta sus genes y se vuelve mala, tipo un Hitler, tienes pues ahí un problema, ¿no? Igual, si una célula muta, tienes ahí un cáncer. Así que el mal no solo viene por el medio interno que se altera, sino también puede venir por un individuo que muta sus genes, o en este caso, en la analogía de la sociedad, un individuo que le falla pues a la humanidad, ¿no? Y está decidido a desaparecerla. ¿Ya? Vamos a poner el ejemplo Hitler. Así que ya sabes, Hitler es una célula oncogénica que no ha tenido un sistema inmune que lo suprima, que lo elimine. El cuerpo humano elimina a las células genéticamente defectuosas. ¿Ya? Las elimina. Muy bien. Entonces, ¿quién fue el primero en darse cuenta de este medio interno? Este señor, Claude Bernard. Claude
verdad. Este señor. En 1800. Así acuérdate, 1800. Antes que el Perú, correcto, alcance su estado de república, una persona ya se dio cuenta que había un medio interno que se conoce ahora como el líquido extracelular. Es el medio interno que las células comparten y que tiene unas condiciones estándares. Este medio interno tiene unas condiciones estándares fisiológicas, ¿ya? Condiciones estándares fisiológicas. Entonces, aprendizaje. Todos ustedes tienen que saber qué tiene el líquido extracelular diferente del intracelular. Así que les voy diciendo desde ahora, este gráfico es una pregunta de examen obligatorio. Entonces, con esta nueva preparación, la parte de la evaluación se vuelve un componente más, no es determinante. Así que yo les voy a ir diciendo durante toda la exposición qué cosa es sujeto de evaluación. ¿Ya? Entonces, esto es evaluación. Tienen que saber todos la configuración del extracelular y del intracelular. ¿Ya? El extracelular, no se olviden, abundan los cationes. ¿De qué tipo? Sodio. Sodio. Ese es el catión del extra. Tienen que saber. ¿Correcto? El catión equivalente, su análogo en el intra es potasio. ¿Ya? Tiene que haber un análogo. En el intra, el análogo del sodio es el potasio. Nunca te olvides esto. Como es arriba, es abajo. Eso también es una ley filosófica. Si afuera tenemos un catión sodio, adentro tiene que haber su contraparte exacta. Eso es equilibrio. ¿Ya? Sodio-potasio. Acuérdate. El siguiente es el cloro. El anión representativo del extra es el cloro. ¿Correcto? Y su contraparte en el intracelular son los fosfatos. Ahí está, los fosfatos y otros aniones orgánicos. Otros aniones orgánicos típicos de la célula y el fosfato son su contraparte. Pero como te das cuenta, está desbalanceado. ¿Ya? Si a este cloro le sumas el bicarbonato, que también es anión, esto viene para acá arriba, entonces el cloro más bicarbonato recién ahí superan o empatan al fosfato más los aniones. Pero las proteínas y el glucocálix, las proteínas y sobre todo el glucocálix, las proteínas intracelulares le dan la carga negativa. O sea, si te das cuenta, nadie balancea a las proteínas. Entonces, el intracelular respecto al extracelular es más negativo. Tienes que recordar. Los aniones negativos predominan en el intracelular que en el extracelular. ¿Ya? Esa información es valiosa y lo tienes que tener desde ahora listo. Listo. ¿Ya? Listo. Y finalmente, este último catión, que es el calcio y el magnesio, son especiales. Son especiales. No tienen mucho valor en cuanto a su carga. Como te das cuenta, son poquitos en concentración. Su valor es más que nada eléctrico. Su valor del calcio y el magnesio es para las despolarizaciones. Acuérdate por favor eso. El valor del calcio y el magnesio es más en el sistema nervioso y el sistema cardiovascular, para la parte eléctrica, no tanto para el balance de cargas. ¿Ya? En cambio, el sodio, el potasio, el clorobicarbonato, fosfato, son para balance de cargas, ¿correcto? Y para osmolaridad. Entonces, el valor máximo que tiene el sodio acá es osmolaridad, manejar la osmolaridad. Igual el potasio, manejar la osmolaridad, pero en este caso del intracelular. ¿Ya?
Muy bien. Y en el caso del cloro y los fosfatos, básicamente son para neutralizar a los cationes. O sea, su función del cloro es neutralizar al sodio. Su función del fosfato es neutralizar al potasio. ¿Ya? Neutralizar. Muy bien. Entonces, con eso hemos aprendido la diferencia entre el intra y el extracelular. Muy bien. Ahora, esto que están viendo acá es el plasma, que ahorita vamos a detallar. Entonces, estos compartimientos, tanto el extracelular como el intracelular, tienen proporciones, ya que todos tienen que saber. Así que si vienen acá a la izquierda, este es otro gráfico obligatorio, ¿ya? En un varón, en un masculino, el 40% de nuestro peso corporal es sólido, básicamente proteínas, que es lo que más da nuestro peso. Luego tienes grasas y carbohidratos. ¿Está bien? Proteínas, grasas, carbohidratos. Y un 60% es líquido, agua. Y este líquido se divide en 2/3, ¿correcto? O sea, un 40% que va a ser líquido intracelular. Este de acá, 40% intracelular. Como ves en el gráfico, dentro de la célula. Y el otro, 20%, va a ser un líquido extracelular. Pero ojo, este líquido extracelular, que habíamos quedado que como lo conoció en su momento Claude Bernard, como medio interno, este líquido extracelular tiene dos componentes. Un componente que está en circulación activa, el plasma, y un componente que está entre las células, que es el intersticio. Así que como ves acá, el 80% de este líquido extracelular, que básicamente sería el análogo a un 15% del peso corporal, ¿cierto? ¿Ya? Más o menos, estamos en promedio. Entonces, este 80% que va entre un 15 a un 16%, porque es fluido, es variable, entonces vamos a poner 15 a 16%, y el plasma un 5 a 4% del peso corporal, son los dos componentes del extracelular. ¿Y por qué es importante que lo dividamos? Porque el plasma que estás viendo acá, que está en la sangre, en los capilares sanguíneos, perdón, está en constante flujo, se está moviendo, y que el plasma está en constante movimiento, recambiándose. En cambio, el intersticio, esto que ven acá, esta flecha, que es todo esto que estoy pintando de punteado, que es lo que está entre célula y célula, que sería el tejido social, ¿no es cierto?, que decimos, pero es un tejido social o un medio interno estático, no está en movimiento, ¿ya? Está estático. Entonces, tendríamos que hacer una analogía, qué cosas en nuestro tejido social son cambiantes y qué cosas son estáticas. ¿Está bien? Entonces, aquello que está en tu entorno inmediato, o sea, la célula, inmediatamente se contacta ¿con quién? Con el intersticio. No se contacta con el plasma. Pero ese intersticio vino del plasma, que está ahí nada más. Entonces, para fines prácticos, el intersticio es igual que el plasma, pero la célula solamente entra en contacto con el intersticio. ¿Y cuál es la diferencia? El plasma está en movimiento, el intersticio está estático. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué cosa es lo que lleva el plasma? Acá lo tiene. El plasma lleva todas estas sustancias. Lo que yo quiero que recuerdes es el colesterol. El plasma lleva 150 miligramos por decilitro de colesterol. Eso tienes que saber de memoria. El plasma lleva 90 miligramos por decilitro promedio de azúcar. Eso también tienes que saber, por favor. Y el plasma lleva creatinina, 1 miligramo por decilitro. Esos tres valores desde ahora necesito que memorices. Colesterol, glucosa y creatinina. ¿Ya, chicos? Muy bien.
Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta diapositiva? Entender qué es la fisiología, cuál es la analogía que tenemos con la, con la sociedad que les dije, para que vean que todo esto es un constructo de conocimiento complejo y que entendamos que esa sociedad, entre comillas, se llama medio interno, descrito por Claude Bernard, y que tiene ciertas condiciones que lo diferencian del intracelular. ¿Ya? Es muy importante. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente concepto. Vamos a hablar de la homeostasis. ¿Ya? Entonces, algunos años después de Claude Bernard, este señor Walter Cannon trajo el término de homeostasis. ¿Ya? Homeostasis significa mantener el medio interno estable. O sea, la homeostasis es la capacidad de mantener el medio interno en concentraciones estables a través de diversos mecanismos de interacción. O sea, Claude Bernard dijo, hay un medio interno que comunica las células y Walter Cannon dijo que para que ese medio interno se mantenga, se desencadenan una serie de funciones conocidas como la homeostasis. ¿Ya? La ruptura de la homeostasis es la enfermedad. Cuando se rompe el equilibrio o la homeostasis, ocurre la enfermedad. Por lo tanto, nuestro cuerpo, antes de presentar la enfermedad, lo que hace es tratar de compensar. Entonces, antes de que lleguemos a la enfermedad, que es otro temón es que definamos qué es estar enfermo. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. Te hago la prueba rápida de COVID y sales positivo. ¿Estás o no estás enfermo de COVID? Tú no sientes nada, solo te he hecho una prueba. No estás enfermo, estás infectado, pero no estás enfermo. Porque para ser enfermo tienes que hacer clínica, no lo olviden, clínica de enfermedad. Entonces, antes de manifestar la enfermedad clínicamente, el cuerpo ha compensado. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es cuando la compensación ha sido sobrepasada y se manifiesta anormalmente los signos y síntomas de una enfermedad. ¿Cómo se llama la ciencia o la parte de la biología que estudia este sobrepasamiento? Le vamos a dar un término, esto es sobrepasarse. La compensación se llama fisiopatología, que eso se estudia después. La fisiopatología es la parte de la medicina que estudia cómo las compensaciones sobrepasadas explican la enfermedad. ¿Ya? Entonces, voy a demostrarles ahorita, y mi objetivo es que ustedes al final de este curso puedan explicarle esto a cualquier persona. ¿Ya? Mi objetivo con esta cátedra es enseñarles de una forma tan sencilla, pero a la vez tan técnica, científica, completa, que puedas explicarle a tu papá, a tu mamá, que no tienen nada que ver con medicina, o puedas explicarle a tu papá o a tu mamá si es que son médicos y les puedas explicar con buen nivel. ¿Ya? Bueno, entonces dicho esto, voy a darles algunos ejemplos. Vamos con el primero. Son las 8 de la mañana, ¿no? 8:54 de la mañana, ¿correcto? No he desayunado, ¿correcto? Entonces, mis niveles de glucosa en sangre están bajos, porque no tengo comida desde anoche a las 8 de la noche más o menos que habré cenado. Entonces, si yo no tengo glucosa, habíamos quedado que la glucosa tenía que estar en este rango promedio, 90 miligramos por decilitro. Si llegara a bajar mi glucosa de 60, mi cerebro haría tres cosas. Si hago hipoglicemia, primero bajaría mi estado del sensorio, mi estado de alerta. Segundo, podría empezar a focalizar, que eso es como lo que ocurre en los que tienen infartos, se lesiona la zona del cerebro y focaliza.
o podría convulsionar. ¿Está bien? Así que si mi azúcar baja de 60, puedo exponerme a eso, a quedar en coma, focalizar o convulsionar. Entonces yo te pregunto, ¿el cuerpo humano es tan burro como para dejar que su cerebro se muera porque a mí no me dio la gana de desayunar? ¿Tú crees que el cuerpo humano, siendo tan inteligente, te va a dejar esa decisión a ti? No, no es cierto. Entonces mi cuerpo inteligente ha dicho, bueno, como estos humanos, pues, no se dan cuenta de que pueden matarse por cosas tan sencillas, entonces hemos desarrollado un mecanismo súper complejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primero, la glucosa, ¿correcto? Acá falta, vamos a dibujar un órgano, ¿correcto? Vamos a dibujar acá el páncreas. ¿Ya? Ese es el páncreas, ¿está bien? El páncreas. Entonces, la glucosa viene por la sangre y lo sensa el páncreas. Estoy poniendo un ejemplo de homeostasis, no te estreses. Probablemente no tienes todos los conocimientos ahorita para entender esto, pero estoy poniendo un ejemplo de homeostasis. Entonces, lo sensa el páncreas, lo sensa el hígado, ¿correcto? Entonces, cuando el hígado nota que está habiendo falta de glucosa, entonces, o que no hay una concentración alta de glucosa, el hígado anula procesos de consumo de glucosa. ¿Entiendes? Entonces, en el hígado se anula la glucogenogénesis y la glucólisis, porque el hígado no se va a poner a gastar glucosa sabiendo que no hay glucosa, pues, obvio. Entonces, detiene su consumo, ¿ya? Y por otro lado, el páncreas, al detectar niveles bajos de glucosa, libera, ¿correcto? Sustancias que aumentan la producción interna de glucosa. Entonces el páncreas empieza a liberar glucagón. ¿Me entiendes? Este glucagón viene al hígado y le obliga al hígado, ¿correcto? Y también al riñón, vamos a poner acá otra flecha, viene a los dos y les obliga a producir glucosa de cero, ¿ya? Entonces, como no tengo glucosa, se activa la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. O sea, empieza a crearse nueva glucosa a partir de aminoácidos, o sea, a partir de las proteínas del hígado y del riñón. ¿Para qué? Voy a poner acá gluconeogénesis, nada más así, en abreviado. ¿Para qué? Para reponer mis niveles de glucosa. Entonces, si yo estoy vivo ahorita y no estoy con problema de sensorio, focalización y convulsión, es porque mi hígado y mi riñón están haciendo gluconeogénesis a expensas de mis proteínas. A expensas de mis proteínas. ¿Ya? Eso se llama homeostasis de la glucosa. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo. Ahora ya termino la clase y me voy a comer y me tomo un desayuno gigantesco, lleno de pan, lleno de fruta, lleno de azúcar. Entonces, este azúcar viene, correcto, todo lo que como, vienen acá los carbohidratos al estómago, los van a digerir, ¿no es cierto? Lo que se pueda, acá se digieren las proteínas de mi desayuno, luego acá los carbohidratos y se absorben en el intestino. Entonces, todo esto viene acá y el intestino absorbe mis carbohidratos, mis proteínas. Este carbohidrato y proteínas vienen al hígado, ¿no es cierto? Y el hígado dice, hoy hay un montón de azúcar, entonces aumento su consumo. Porque si me paso de 900 a 1500 de glucosa en sangre, también puedo hacer coma. Eso se llama coma hiperosmolar, no cetósico. Así que si me metí 50 panes, un jugazo, ¿no es cierto? ¿No? Esos jugos especiales, ¿no? Y mi hígado no aumentar el consumo de azúcar, podría ser un coma, pero ahora por exceso de azúcar. Entonces el hígado se encarga de consumirlo a través de la glucólisis, y también se pone a formar
glucógeno, glucógeno, génesis, para ahorrar esa glucosa. Y si ya no tiene nada que ahorrar, se pone a formar grasa, lipogénesis. Por eso es que tu torta se vuelve grasa, lipogénesis. ¿Me entiendes? Y de esa forma se reguló mi exceso de azúcar. Entonces ahí les he puesto un ejemplo como la homeostasis del azúcar implicó 1, 2, 3, 4 órganos, y de hecho que hay más, 5 con el riñón y muchos otros más, para regular, ¿qué cosa? El nivel de glucosa para que mi cerebro no se descompense. ¿Se dieron cuenta? Bacán, ¿sí o no? Bacán, es interesante. Es interesante. ¿Ya? Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. ¿Ya? La persona está haciendo ejercicio. ¿Ya? Agarras y te pones a correr como loco, y baja, correcto, empieza a correr, y empieza a aumentar tu metabolismo. Entonces, empieza a aumentar tu metabolismo y por ende necesitas más energía. Entonces, tus órganos tus músculos empiezan a consumir más oxígeno, porque aumentan su metabolismo porque estás haciendo ejercicio. Entonces, el cerebro nota que está habiendo una caída en la concentración de oxígeno que le llega al cerebro. ¿Por qué? Porque está siendo consumido por otros órganos. Entonces, el cerebro lanza una señal al pulmón, ¿correcto? Para aumentar la frecuencia respiratoria y manda una señal al corazón para aumentar el gasto cardíaco, ya sea aumentando la frecuencia, aumentando la fuerza de contracción, no lo sé, y aumente el gasto cardíaco. Entonces, por el consumo de oxígeno de mi músculo, mis sensores de oxígeno bajan y eso obliga al cerebro a que active la respiración y el gasto cardíaco. Por eso cuando estás estresado haciendo ejercicio, empiezas a respirar rápido y tu corazón empieza a latir con más fuerza. ¿Se dan cuenta? Es un mecanismo de la homeostasis agudo de la circulación de oxígeno disponible. ¿Ven? Muy bien. Vamos a otro ejemplo. Imagínate que te comes una canchita gigantesca en el cine que ya no hay, pero no importa cuando había, solito. Te comes la gigantesca, ¿no? La más grande de todas, te lo comes solito, solito. Entonces, ¿qué estás comiendo en la canchita? Sal, sal. Entonces, toda esta sal que comes, y para colmo le acompañas con tu gaseosón que también es más sal, porque la Coca-Cola es pura sal. Entonces, toda esta sal que consumes, vamos a hacer con otro color, entra a tu organismo, la sal, se absorbe la sal, ¿y qué creen que hace la sal? La sal retiene líquidos. Entonces, por consumir tanta sal, ¿correcto? Empieza a haber un cambio de tu osmolaridad. Aumenta la osmolaridad de tu plasma, ¿correcto? Empieza a tener más capacidad de jalar líquidos. Entonces, ¿qué crees que le pasa a tu cerebro cuando tienes demasiado sodio en la sangre? Lo mismo, chicos. Puede bajar tu sensorio, puedes focalizar, puedes convulsionar. ¿Qué doctor por comer canchita? Por comer canchita. Comes mucha canchita, tu sodio se dispara y tu cerebro puede entrar en coma o convulsionar. Como el cerebro no es tonto, se da cuenta de eso, los receptores hipotalámicos de osmolaridad, y vienen al riñón y le dan la orden, ¿correcto? Le dan la orden de que empiece a orinar toda esa sal en exceso que has consumido, de tal forma que no te pasa nada. Entonces ahí tienes otro ejemplo del mecanismo de homeostasis, pero de la sal. La osmolaridad activa la natriuresis y la diuresis de sal. Pues, natriuresis es orinar sal. Entonces eso lo van a estudiar en nefrología. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si una persona mucho tiempo tiene sal? Doctor, toda la vida como sal, 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 sal.
entonces también se activan unos receptores en el corazón que se llaman péptidos natriuréticos atriales, lo que se libera, y le dicen al riñón que excrete sal, que orine sal, porque hay demasiada sal en el organismo. ¿Me entiendes? Otro mecanismo de regulación de la sal. Yo podría seguir en esta sola diapositiva horas de horas explicándoles todos los mecanismos homeostáticos que conozco. Y quizá me demore otras horas o días más estudiando los mecanismos que no conozco. Porque créanme chicos, el cuerpo humano tiene unos mecanismos homeostáticos enormes, complejos, ¿ya? Así que quiero que interioricen en esta diapositiva que después de este curso de fisiología básica, ustedes tienen que saber explicar los principales mecanismos homeostáticos que hay. Si ustedes no logran explicar los principales mecanismos homeostáticos, le han fallado al curso. El curso ha fallado, ¿ya? Entonces, por favor, ese es el objetivo de esta diapositiva. Tienen que aprender los mecanismos homeostáticos. Y la evaluación va a ir dirigido a eso, ¿ya? Muy bien, vamos con esta siguiente diapositiva. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ya les expliqué, los mecanismos homeostáticos, ¿ya? Entonces, acá les dejo para que ustedes, a medida que avancemos las clases, puedan utilizar este pequeño esquema y hagan flechas, lo dejo libre, hagan flechas, para que ustedes mismos puedan explicarse a sí mismos los mecanismos homeostáticos de lo que vamos aprendiendo poco a poco, ¿ya? Muy bien. Vamos al siguiente concepto. Vamos a hablar ahora del transporte de líquido extracelular, ¿ya? Entonces, como les comenté en una diapositiva previa, el líquido extracelular, correcto, está dividido en dos componentes. El componente del plasma, que dijimos que era móvil, y el componente del intersticio, que dijimos que era estático. Entonces, miren, las dos etapas sobre las cuales se transporta el líquido del extracelular es la circulación sanguínea, que pueden ver acá, que inicia en el corazón, no se olviden, salen las arterias, ¿correcto? Tanto la arteria pulmonar, está de acá, como la aorta, se llaman arterias porque sale del corazón la sangre y empiezan a circular por todo el cuerpo. No se olviden que los principales órganos de intercambio sanguíneo que manejan flujo sanguíneo son el cerebro, flujo sanguíneo cerebral, ahí está. Luego son el gastrointestinal, todo lo que es el tracto digestivo, las arterias mesentéricas, hepáticas, el hígado, todo esto de acá, ¿ya? Luego tienes los riñones y finalmente los miembros superiores y miembros inferiores, ¿ya? Entonces, los principales lugares donde la sangre fluye, y eso lo van a estudiar poco a poco, son el cerebro, el tracto gastrointestinal, el riñón y los miembros, ¿ya? Entonces, de toda esta circulación, obviamente la que tiene prioridad es el cerebro. No se olviden, el cerebro siempre manda sobre el resto de sistemas circulatorios para regular su flujo, ¿ya? El que primero cede en volumen es el gastrointestinal. El primero en ceder su flujo sanguíneo para darle al resto del cuerpo es el gastrointestinal. Y finalmente el riñón, el que también cede su circulación para dársela al resto del cuerpo. Por eso cuando un paciente tiene necesidades de flujo sanguíneo, no se irriga bien el tracto gastrointestinal y puede llegar a una falla renal, ¿ya? Recuerden, por favor, que cada minuto, cuando estamos en reposo, toda la sangre o una porción de la sangre ha recorrido todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, toda la sangre se recambia, que es igual a decir que la sangre ha recorrido, una porción de sangre ha recorrido todo el cuerpo en un minuto, ¿ya? Y cuando estamos
activos, o sea, cuando estamos en movimiento, son 6 veces. O sea, nuestra sangre se recambia y da la vuelta a todo el circuito 6 veces por minuto cuando estamos activos, haciendo ejercicio. ¿Ya? Ese es el aprendizaje de la circulación sanguínea. Y el segundo son los capilares y el intersticio. La segunda etapa, que les dije que es la parte estática intersticial, esta de acá, ocurre acá, muchachos. Miren, esto es una arteria pequeña, esto es una arteriola. Eso van a estudiar en cardio. Arteriola es porque tiene una regulación de la presión local. Y esta arteriola, como ves acá, se continúa con los capilares continúan con las vénulas y las vénulas con una vena pequeña. Entonces, estos capilares de acá, estos capilares tienen poros, ¿correcto? Entonces, esos capilares lo voy a ampliar, tienen poros, ¿correcto? Que son capilares fenestrados, pues, ¿no? La mayoría. Otros tienen más espacios, pues, ¿no? Que son sinusoidales, ¿ya? Y otros no tienen. Pero estos poros de permeabilidad permiten que la sangre salga del capilar a este tejido, correcto, este tejido que está acá, que es el intersticio. Esto que está empunteado es el intersticio, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque miren, todas las células del organismo a lo mucho se encuentran a 50 micrómetros de un capilar. O sea, el espacio máximo del intersticio entre la célula y el capilar es 50 micrómetros o micras. Así que eso no, eso no permite que las concentraciones se cambien. O sea, las concentraciones del intersticio y del plasma son las mismas porque no hay mucho espacio entre el plasma y la célula. Sin embargo, estos 50 micrómetros de acá es suficiente para hacer que el flujo sea prácticamente estático. O sea, eso es como una especie de charco donde se queda estático el plasma, ya en el intersticio, para que la célula pueda hacer un intercambio en condiciones tranquilas, quietas. ¿Ya? Muy bien. Y todos sabemos que hay un tercer sistema, que es el linfático, fuera de las arterias y de las venas. El linfático, por favor, no lo olviden, nace del intersticio, nace ahí y recolecta todos los detritus, ¿correcto? Sobre todo los detritus proteicos, pues, ¿no? Proteínas que no se pueden reabsorber en el plasma, lo recoge el sistema linfático. Así que el sistema linfático sería el análogo al alcantarillado, pues, ¿no? De una sociedad, de una ciudad. Ese es el sistema linfático, ¿ya? Mientras que las arterias serían, pues, toda la energía, todo lo que se aporta al medio interno. ¿Ya, chicos? Así que esto es respecto al transporte de líquido extracelular. Recuerden que hay dos etapas, la circulación del plasma móvil y el capilar intersticial, que es estático, ¿ya? Muy bien. Y para terminar, ya estamos terminando, vamos a hablar de las funciones reguladoras, ¿ya? Entonces, nuestro sistema fisiológico, nuestro organismo, tiene que regular sus funciones. Entonces, vamos recapitulando, ¿ah? Vamos recapitulando. Primera función que teníamos que estudiar era la homeostasis, cómo regular tu medio interno, ¿ya? Luego vimos, bueno, cómo circula el medio interno, pero esto no es una función. Y ahora vemos acá, la regulación. Entonces, lo segundo es, ¿cuál es el sistema que regula a todas las funciones corporales? O sea, ¿quién comanda la homeostasis? Entonces, acá vamos a ver quién es el que comanda la homeostasis. Entonces, la homeostasis no es algo que ocurra porque es algo espontáneo, ¿me entienden? No, es algo pensado, es algo orquestado. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes sistemas reguladores? Son el sistema nervioso y el sistema endocrino. ¿Ya? Entonces, estos dos sistemas, nervioso y endocrino,
se encargan de regular las funciones corporales. Básicamente, el sistema nervioso lo que se encarga es de regular el movimiento motor, correcto, básicamente de, de los músculos, tanto lisos como estriados, y también se encarga de algunas respuestas secretoras. Pero básicamente lo que tiene el sistema nervioso es regulación motora y todo lo que es la sensitividad o las aferencias, que ahorita vamos a explicar. En cambio, el sistema endocrino básicamente se encarga de regular las reacciones metabólicas, de reacciones químicas en el cuerpo. Así que tenemos dos grandes sistemas que se complementan y que están estrechamente unidos. El sistema nervioso, que ve toda la parte sensitiva, sensorial y motora, y el sistema endocrino, que ve toda la parte metabólica. ¿Ya? Entonces, vamos a conversar rápidamente cómo operan estos dos sistemas de regulación. Entonces, supongamos, como el ejemplo que ven acá, tú quieres sacar una llave de tu cartera. Entonces, metes la mano a ciegas y quieres encontrar la llave. Entonces, la llave, tú te vas a dar cuenta que estás agarrando la llave por un órgano sensitivo, tus receptores táctiles, ¿no es cierto? Esto va a subir y eso se conoce como la vía aferente. El componente sensitivo que están viendo acá, que son los receptores externos, exteroreceptores, o los propios receptores, que esos son internos de nuestros músculos o huesos, o los vísceroreceptores, que son los que están en nuestras vísceras. Estos receptores lo que se encargan es captar el medio externo, la llave, o si quieres el medio interno en el caso de un vísceroreceptor. Entonces, esto que están viendo acá se conoce como aferencias o vía aferente, ¿ya? Una vez que llega a tu cerebro, acá arriba, voy a hacer con azul, el área sensitiva se comunica con el área motora a través de otras áreas de asociación y se encarga de la función de integración. Esto que estás viendo acá es la función de integración. Entonces, ¿en qué consiste? En que el sistema nervioso a través del cerebro, cerebelo, protuberancia, bulbo, médula, sistema límbico, circunvolución del cíngulo, área de asociación primaria, secundaria, bla, 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 que eso lo vamos a estudiar en neuro, integra toda la información sensitiva y motora. La integra. ¿Para qué? Para emitir una respuesta. Esto que están viendo acá, el órgano efector, el que está de bajada, esa es la eferencia. Esto que están viendo acá es la eferencia. Así como en color amarillo les hice la aferencia, la que sube, acá es la eferencia, la que baja. Entonces, esta eferencia, están viendo acá, básicamente se hace a través del componente motor. El motor consciente o somático, que son los nervios motores para movilizar el músculo esquelético, eso es una eferencia, o puede ser el motor visceral, cuando lo que quieres es mover las vísceras, las glándulas y los músculos de las vísceras, ya sea excitando vía el simpático o excitando vía el parasimpático. Son dos divisiones motoras viscerales que trabajan con sus propios ganglios y sus propios nervios. ¿Y cuál es el efecto? El músculo liso se mueve o se paraliza en las vísceras, el músculo cardíaco se mueve, aumenta o baja su frecuencia y las glándulas aumentan o bajan su secreción. Así que ese es el componente efector eferente. Así es como opera el sistema nervioso central. El sistema nervioso. Y finalmente, desde el punto de vista anatómico, ojo, esto que hemos visto acá es la división funcional del sistema nervioso, esta de acá, la que hemos visto acá. Pero desde el punto de vista anatómico, dentro de la anatomía,
se divide en sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. O sea, anatómicamente, según la cobertura de las meninges y la ubicación neuroanatómica, se divide en sistema nervioso central y en el periférico. ¿Ya? También esto tiene un origen embriológico. Pero hoy lo que nos junta es la división funcional. Lo que nos compete ver es la división funcional. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerles un ejemplo. Yo cuando les hablo, les transmito el conocimiento, estoy entrando por una vía aferente, por vuestros oídos, por vuestra vista, ¿no? Y si por ahí le pongo un chiste o hago alguna cosa afectiva, también estoy entrando por su lado afectivo de ustedes, aferente. Llega a vuestro cerebro y ustedes lo integran, ustedes le dan un significado. Para cada uno de ustedes esta clase significa algo diferente. Es imposible pensar que estoy logrando el mismo aprendizaje en cada uno de ustedes. Muchos de ustedes pueden estar entendiendo cosas que tenían de repente dudas de mucho tiempo, pueden estar confirmando cosas que ya lo sabían, o simplemente pueden estar más confundidos y más perdidos, no tienen idea de lo que está ocurriendo, o simplemente no les interesa. Entonces, esa cosa se llama integración, que es la parte final donde tu cerebro le da el significado a las cosas, donde alcanzan valor. Entonces, para aquel alumno que esto no le interesa o le genera poca motivación, no va a quedar grabado nada, porque su cerebro no lo integra. Pero para aquel alumno que le interesa, que esté enganchado, que quiere generar conocimiento, porque está motivado, su cerebro lo integra mejor y aprende más. Y se hace un círculo virtuoso y cada vez aprende más y aprende más y aprende más. Así que la integración es una función muy compleja que depende tanto del ámbito cognitivo, o sea, tu capacidad de aprendizaje, depende de el lado emocional, tu capacidad de motivación. Así que la cognición, que es la parte lógica, la inteligencia, y la emoción, que es la parte afectiva, sirven para que el cerebro integre la información. ¿Correcto? Ya está. Y finalmente, ¿qué sería la eferencia? Si yo te he enseñado fisiología, lo has integrado, ¿cuál va a ser la eferencia, chicos? Un cambio de conducta. O sea, tú no vas a mover un músculo, nada, ¿no? Por lo que estamos aprendiendo, pero va a cambiar tu conducta. Cuando los humanos aprendemos cosas, nuestra conducta cambia. Nuestra conducta cambia. Y se nota porque sabemos algo más, porque has integrado y has cambiado tu conducta. ¿Ya? Entonces, tú te das cuenta que una persona ha entendido algo cuando cambia su conducta. Esa es la forma más objetiva de ver la integración en el cerebro. Muy bien, y finalmente, cuando lleven su capítulo de endocrinología, van a ver en la regulación metabólica que está a cargo de muchísimas glándulas, muchísimas, ¿ya? Entonces acá tenemos varias, por ejemplo, todo esto que vamos a pintar acá arriba, el hipotálamo, más abajito, ¿quién está? La hipófisis, que básicamente son una unidad de trabajo, ¿no? Acá tienes la tiroides, necesaria para el desarrollo del cuerpo y la mente. Tienes el timo, necesario para las defensas, ¿no es cierto? Tienes acá las glándulas suprarrenales, necesarias para la supervivencia. El páncreas, necesario para la nutrición. Esto es la supervivencia en tono parasimpático, o sea, es nutrirte. Y la suprarrenal es la supervivencia en el tono simpático, defenderte, huir, ¿ya? Y acá tienes las gónadas, pues, ¿no? Los ovarios en la mujer, los testículos en el varón, que es para la reproducción, para la reproducción. Muy bien, entonces nosotros tenemos unos centros básicos de reproducción, acá está, unos centros de supervivencia, tanto de nutrición como de huida, de preservación de la especie, unos centros de defensa, el timo,
¿correcto? Un centro de desarrollo y crecimiento, que es la tiroides, y un centro de coordinación, que es el hipotálamo y la hipófisis. Muy bien, entonces esos son como que los centros endocrinológicos de control. Muy bien. Curioso dato, los ayurvedas y los chakras de esas formas de hacer medicina diferentes a las nuestras tienen la misma relación para sus funciones de los chakras. Los chakras reproductivos, los chakras de la base están abajo, los chakras de la supervivencia están justo en la área abdominal, los chakras de la expresión del amor está en el corazón a la altura del timo, el chakra de la creación en la tiroides, el chakra mental arriba, bueno, y la corona encima. Entonces, en forma análoga, sin necesidad de dejar de ser médico y científico, tú puedes decir, oye, qué curioso, ¿no? Las funciones de las glándulas del sistema endocrino que está en el Guyton, en mi libro de fisiología, se parecen a la distribución de los chakras. ¿Quién existió primero, los chakras o Guyton? Los chakras, pues chicos, los chakras. El Ayurveda tiene miles de años y describió la misma estructura de los órganos endocrinos que lo describen los fisiólogos miles de años después. Así que ahí te das cuenta que el conocimiento no es privativo o exclusivo de la medicina. ¿Ya? Muy bien. Finalmente, vamos a esta tercera función. La segunda era regulación. La tercera función es protección. ¿Cuáles son los sistemas que protegen nuestro cuerpo? ¿Ya? Entonces, dentro de la cátedra vamos a ver el sistema inmunitario, ¿correcto? Que tiene básicamente dos funciones. Dos funciones. Primera función del sistema inmunitario es reconocer lo propio de lo extraño. O sea, el sistema inmune lo que hace es delimitar y entender lo que somos nosotros de lo que no somos nosotros. ¿Ya? Y destruye al invasor. Su segunda función es destruir al invasor, al que tú no lo consideres propio. Entonces, nuestro sistema inmune es un sistema súper complejo, prácticamente imposible de entender en su totalidad, que nos defiende, entre comillas, de lo externo. Pero luego te das cuenta que el sistema inmune falla y permite que un cáncer crezca. Te das cuenta que el sistema inmune falla y hace que gente con coronavirus termine muerta por hiperreactividad. O sea, a lo que voy en mi explicación es que el sistema inmune es súper complejo y lo único que sabemos es que su función es reconocer lo propio de lo extraño y destruir a lo extraño. La pregunta es, ¿qué cosa es lo propio? Bueno, no se sabe muy bien porque hay demasiadas herramientas que permiten al cuerpo saber qué es propio y qué no. Y segundo, no sabemos qué es destruir porque el sistema inmune tiene una cascada de destrucción que puede ser tranquilamente un poco de fiebre y nada más que un malestar hasta simplemente una falla sistémica múltiple por tormenta de citoquinas. Entonces, hoy por hoy tienes a todo el mundo en vilo por el coronavirus, totalmente confundidos, todos no saben qué hacer, gente lava las manos, usa mascarillas, se desespera y escuchas a muy poca gente hablar sobre el sistema inmune. Chicos, lo único que nos va a salvar del coronavirus es el sistema inmune. Por algo las vacunas. Es lo único. ¿Me entienden? Entonces hay que estudiar el sistema inmune, hay que saber. Entonces voy a ponerles un pequeño ejemplo de cómo opera este virus y cómo nuestro sistema responde. Entonces, si te expones al coronavirus, que no es más que un virión, un montón de información en ARN envuelta, este virión encuentra su receptor y se mete a la célula. De tal forma que tenemos un grupo de células que están normales y un grupo de células que están infectadas. ¿Correcto? No le voy a poner carita triste, ¿eh? Porque el hecho de que la célula esté infectada no significa necesariamente que está enferma. ¿Ya? Si el virus fuera autolítico, o sea, se replicara tantas veces que destruye la célula, entonces ahí sí la mata. Entonces, el virus es malo
cuando empieza a replicarse y en su replicación destruir a la célula. Pero si destruye a la célula, tranquilamente otra célula toma su lugar y se acabó. Pero ¿qué es lo que ocurre con el coronavirus? Lo que ocurre con el coronavirus es que en este proceso de infección, ¿correcto? El cuerpo tiene una respuesta innata, primaria, que es la respuesta número 1 que ocurre, en la que estas células liberan citoquinas y otras sustancias que activan a los macrófagos, para defenderse. ¿Está bien? Entonces, si estas citoquinas que se liberan son exageradas, vas a activar exageradamente a los macrófagos y esto va a generar la famosa tormenta de citoquinas que se llamaba antes. Ahora ya sabemos que no es así, pero el macrófago es uno de los principales responsables de la destrucción tisular que hay en el coronavirus. ¿Ya? Entonces, ¿cómo una persona puede evitar llegar a ese grado tan severo de coronavirus? Simplemente si su sistema inmune fuera capaz de producir menos citoquinas de tal forma que activa menos intensamente a los macrófagos. Y la única forma de que esto ocurra es que menos células sean infectadas. Entonces, ¿cómo puedes bajar el número de células infectadas? Bueno, puede ser exponiéndote a poca carga viral o puede ser porque tienes una buena respuesta natural killer. Entonces, los natural killer que ves acá son células encargadas, son de la respuesta innata, de matar a las células infectadas. Son como policías que están circulando por tu cuerpo y están matando a todas las células que no están correctamente codificadas. Entonces, antes de que esta célula se vuelva una fábrica de coronavirus, viene el natural killer de tu sistema inmune sano y la elimina. Entonces, esta célula ya no es un problema para una tormenta citoquina. ¿Qué pasa si no tienes natural killers correcto? Estas células no hay quien las controle, el coronavirus empieza a diseminarse como loco. Muy bien. Ahora, tu cuerpo no es tonto y tu cuerpo dice, oye, este es un virus extraño, entonces para la siguiente vez que yo me exponga a este virus, tengo que estar ya preparado. Entonces, este macrófago y las células presentadoras de antígeno, a partir del día 3 a 5 de la infección, empiezan a activar células T y células B. De tal forma que las células B maduran a células plasmáticas que producen anticuerpos. Y lo que hacen los anticuerpos simplemente es bloquear al virión. Cosa que si otra vez te vuelves a infectar con coronavirus, tu cuerpo ya está lleno de anticuerpos. Así que los viriones, si te entraron 1000 coronavirus, por ejemplo, se bloquean y solamente quedan 10 coronavirus libres para infectar y no te da síntomas. Así que los anticuerpos son una buena respuesta que ya sabemos que puede durar ¿cuánto? 30 a 90 días, 3 a 4 meses, ¿no es cierto? Como máximo, la respuesta de anticuerpos. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, las células T también almacenan memoria de tal forma que rápidamente, frente a un estímulo del macrófago, pueden ordenar que se produzcan inmediatamente anticuerpos para defenderte de la infección. Así que parece que es la respuesta de memoria de células T la que nos puede dar inmunidad hasta por 2 años. Así que el sistema inmunológico es súper complejo y en el caso del coronavirus es prácticamente todo lo que tenemos para poder enfrentar a este patógeno. ¿Ya? Entonces les he puesto un mini ejemplo de la respuesta innata primaria y la respuesta adaptativa o secundaria, cómo operan en el caso del coronavirus. Sencillo, muchachos, sencillo. ¿Ya? Para eso sirve el sistema inmunológico. Y finalmente, el sistema tegumentario, ¿correcto? No sirve para, o sea, la piel, el tegumentario es la piel y las faneras, no sirve para proteger nuestro cuerpo, amortiguar los golpes del exterior, servir de una frontera para dividir el medio interno de la parte externa,
controlar la temperatura, algunas funciones de excreción y funciones de comunicación a través de los receptores. O sea, nuestra piel y faneras, que cubren todo nuestro cuerpo y más o menos son el 12% del peso corporal, nos permiten hacer todas estas funciones. Entonces, rápidamente les voy a explicar. La función de protección se sobreentiende, pues, ¿no? Porque es un órgano que nos reviste. Ustedes saben que la piel está conformada por esto, que es la epidermis, ahí está, todo esto, y lo que está abajo sería la dermis, ¿no es cierto? Que se divide en dermis papilar y dermis reticular, ¿no es cierto? Ya está. Muy bien. Si me hablas de amortiguamiento o amortiguación, entonces tenemos acá el C, el tejido celular subcutáneo. La grasita que está abajo amortigua los golpes, es así como un colchoncito. Y aparte hace de reserva energética, ¿no es cierto? Muy bien. Se sobreentiende que es una frontera porque divide nuestro cuerpo básicamente a través de ¿qué? De esto que están viendo acá, de la membrana basal. Esto que están viendo acá es la membrana basal. Esa membrana basal divide por completo la dermis de la epidermis, de tal forma que la epidermis queda totalmente aislada de la parte interna de nuestro cuerpo. ¿Ya? Temperatura. ¿Cómo regula la temperatura? A través de los capilares. Esto que estás viendo acá, estos son los vasos sanguíneos de la piel, estos son los vasos de la piel, y estos vasos, voy a dibujar acá, suben a través de unos capilares, así, que regresan directamente, ¿no es cierto?, a la circulación sanguínea, voy a hacer con otro color, sin haber formado capilares. Esto que están haciendo, esto que están viendo acá, son los famosos glomus, son las unidades de termorregulación, ¿ya? Entonces, esto que están viendo acá son los capilares dérmicos o el sistema capilar dérmico, el sistema, perdón, circulatorio dérmico, porque no son capilares, ¿ya? Entonces, este es el aparato glómico. Este aparato glómico lo que se encarga es de regular la temperatura en la piel. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más les he puesto? Excreción, ¿a través de qué cosa excreta la piel? A través de esto que están viendo acá, que son sus glándulas. Esto que están viendo acá es una glándula. Es una glándula. Esto que estás viendo acá también es una glándula. Como ves, estas glándulas, ¿a dónde están liberándose? Se están liberando. Esta de acá, directo a la piel, libre, es una glándula sudorípara, y esta glándula de acá, correcto, también se está liberando a la piel, pero a través del pelo. Eso es una glándula apocrina, ¿ya? Ocurre en las axilas. Y esta que estás viendo acá, esta glándula F, está liberando su contenido, pero al pelo. Es una glándula sebácea. Así que las glándulas de la piel que nos defienden son las apocrinas, sebáceas y las glándulas, perdón, sudoríparas, que son las ecrinas. Las sudoríparas son las ecrinas. Eso vamos a ver a futuro. Y finalmente, en color verde, vamos a hacer la comunicación, que es parte del sistema nervioso, pero utiliza receptores de la piel. Como ves acá, estos receptores de acá, de acá, de acá, sirven para recibir información del exterior. Por ejemplo, ¿cómo se llaman estos de acá? Son las terminaciones nerviosas libres. Estos detectan dolor y detectan temperatura. Esto que estás viendo acá pueden ser los cuerpos de Merkel o Meissner, ¿correcto? Merkel, Meissner, para el tacto fino. ¿Cómo sé que es tacto fino? Porque están superficiales. En cambio, este que está acá adentro es una encapsulada profunda. Puede ser los corpúsculos de Pacini para la presión o tacto profundo. ¿Ya? Y así hay otros que nos protegen, que nos comunican con el exterior. ¿Ya está? ¿Quién más regula la temperatura? Antes que se me pase, la temperatura también la regulan los pelos. Estos pelos que ven acá, según este músculo que ven acá, este es el músculo piloerector, según ese músculo, los pelos pueden pararse o no, ya no se nos pone la piel de gallina, para poder regular la temperatura. ¿Quién más regula la temperatura?
Acá vamos a poner una flechita, perdón, una flechita que se corta y aparece por acá. Ahí está. Eso es la grasa. El tejido celular subcutáneo o grasa también nos ayuda a mantener la temperatura. Entonces fue esto una pequeña revisión de los dos grandes sistemas que protegen nuestro cuerpo, el inmunitario y el tegumentario. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, con eso terminamos la parte de protección y vamos a la cuarta y última función. El cuerpo, una vez que ha mantenido su homeostasis para existir, viene la cuarta y última función, que es la reproducción. O sea, dentro de la fisiología es importante la función reproductiva. ¿Por qué, Doc? Porque toda especie lo que busca es perpetuarse. Aprende eso. La especie busca perpetuarse. Si no me crees, pregúntale a tu mamá o a tu abuelita por qué te siguen fregando cuando vas a tener tus hijitos. En vuestro caso, ustedes son jóvenes, pero ya cuando estás base 3, 30 años para arriba, todo el rato preguntan, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo los hijitos? Porque es un estímulo básico, la supervivencia, la supervivencia. Entonces acá les voy a dejar un video para que ustedes se den cuenta que toda la fisiología humana, al fin y al cabo, como resultado global, lo que busca es una perpetuación de la especie a niveles astronómicos. Somos la especie que ha gobernado toda la Tierra, ¿ya? Entonces, voy a cerrar la clase del día de hoy con este video para que ustedes vean que todas esas funciones que hemos aprendido, homeostasis, regulación, protección, hacen que el individuo sea viable, pero el final de todo eso es que se perpetúe como especie, o sea, la reproducción. Por eso una función fisiológica clave es la función reproductiva. Y acá les dejo el ejemplo de cómo el humano se ha reproducido hasta nuestros tiempos. ¿Ya? Con eso termino la clase. Vamos a ver el video, ¿correcto? Para concluir. Pues ahí lo voy a pasar. Ahí van a ver la evolución de la humanidad desde que empezó el humano moderno en África. ¿Ya? No es necesario si es que no escuchan el audio, ¿ah? Porque no es problema. Solito se explica el video. Miren, ¿ah? Empieza con el desarrollo de la agricultura. 170 millones. Cada puntito es 1 millón de personas. ¿Ya? Arranca los chinos, los romanos, al mismo tiempo. Las dos culturas históricas de la humanidad. ¿Ah? El camino de la seda, por eso los chinos siempre han sido comerciantes, como lo están haciendo ahora. Y en Latinoamérica no tenemos nada más que algunos asentamientos humanos de los que llegaron de la migración. La India, producto del comercio, también está en su época de apogeo. Miren, los más comerciantes, China e India, son los que más tienen desarrollo de su población. Muy bien. Recién aparece la civilización maya. Ahí está. En México. Nace recién el Islam como religión.
Bueno, ahí en Japón hay un pequeño brote, pues, ¿no? Sarampión. Se inventa la pólvora, otro hito en la historia. Sigan viendo cómo la India y China son los que crecen más, ¿ya? Son los que más se reproducen, porque en ese momento todo el desarrollo de la humanidad estaba hacia Oriente, no estaba en Occidente, estaba en Oriente. Oriente tenía la ciencia y todo el conocimiento. Miren dónde se inventa el compás de navegación para los viajes pues marítimos. O sea, el desarrollo antiguo fue Oriente, ¿ya? Y miren cómo aumenta la población a través del comercio marítimo, ¿ya? Bueno, el Imperio Mongol. Noten la diferencia de crecimiento del Oriente con Occidente. Ahí viene la peste bubónica que se llevó a toditos, una plaga, ¿no? Un pequeño detenimiento del crecimiento de la humanidad. Llegan a Latinoamérica los europeos y miren cómo empieza a comentar Europa por la economía. Empieza el comercio de esclavos, correcto, de África hacia Latinoamérica. Miren cómo Europa empieza a crecer a raíz de la invasión o la conquista de América, ¿no? Muy bien, miren cómo se dispara. Miren cómo se dispara. La revolución industrial, la energía, la medicina, los antibióticos, el tren a vapor y toda la tecnología. Miren, eso es lo que ha hecho la revolución industrial y la medicina. La Segunda Guerra Mundial no ha conseguido hacer nada en cuanto a la población. Miren, el cambio ha sido la tecnología, la revolución industrial, la medicina y el capitalismo. Ese ha sido el cambio. Y si ustedes se preguntan, ¿cómo es que el humano ha llegado a desarrollar todo eso? Por el cerebro, el intelecto. Y la fisiología, como les digo, está al servicio de qué órgano? Del cerebro. Ustedes van a ver que la fisiología conserva la función cerebral. Por eso, al final, lo que hace el humano con su cerebro es lo que determina el futuro de la especie. ¿Ya? Esa es la importancia. Y miren cómo, como especie, en la cuarta función, que es la reproducción, hemos conseguido un éxito abrumador en la Tierra, como especie. Como especie. Bien. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado hemos terminado la parte de las funciones, ¿ya? De las funciones. Y esta última diapositiva es sobre cómo controlamos todo esto para que no se nos vaya la mano. Ojo, no confundir la regulación del sistema nervioso y el endocrino con el mecanismo de control. Entonces, del video que les mostré, muchos de ustedes pueden notar que si no controlas la reproducción, ¿qué es lo que pasa? Puede simplemente desaparecer el planeta, ¿no es cierto? ¿Has visto esa explosión demográfica que ha habido? ¿Por qué crees que hay esa explosión demográfica? Porque se ha roto el mecanismo de control, ¿correcto? Si dejáramos que el humano actuara naturalmente, el mecanismo de control serían las enfermedades, las catástrofes, no sé, pues, todo que hace que la humanidad se controle. Pero la tecnología, como han visto en el video, ha hecho que el humano rompa ese sistema de control natural y básicamente llegue a controlarse por sí mismo. O sea, la única forma de controlar el crecimiento de la humanidad es que nosotros mismos nos controlemos a nosotros mismos. ¿Me entienden? Entonces, en el cuerpo humano eso no existe. A nivel fisiológico, los mecanismos de control son tres. ¿Ya? Se los voy a poner acá. Los tres mecanismos de control son la retroalimentación negativa o feedback negativo, la retroalimentación positiva y el control adaptativo. Son tres mecanismos como nuestro cuerpo controla. Y vamos a ver cómo lo podríamos aplicar a ese control natal que hemos tenido o que tenemos que tener como humanos. ¿Ya? Miren, el mecanismo de retroalimentación negativa dice, si es que algo está subiendo mucho,
o algo está bajando mucho, yo tengo que tener mecanismos compensatorios. ¿Para qué? Para llevarlo siempre al medio, a la mitad. O sea, si está subiendo, tengo que hacer algo que lo baje, y si está bajando, algo que lo suba para que lo mantenga en el medio. Así que recuerden, chicos, el equilibrio es un principio básico en la biología. El equilibrio. ¿Está bien? Entonces, el equilibrio, ustedes lo pueden ver en múltiples parámetros, calcio, cloro, glucosa, potasio, etcétera, de la sangre, que oscila en unos rangos que, si es que te pasas de estos rangos, puede devenir la muerte. Así que prueba de que el equilibrio es importante es la posibilidad de morir cuando se rompe el equilibrio. ¿Ya? Entonces, dicho sea de paso, yo necesito que desde ahora ya vayan memorizando los valores de calcio, 8.6 a 10, glucosa, 74-110, son los rangos, los rangos. Potasio, 3,5 a 5,5, sodio, 135-146, creatinina, 0,7 a 1,3 en hombres, 0,5 a 1,1 en mujeres, hemoglobina, 12 a 16, plaquetas, 130 a 400,000, correcto. Acá necesito, ¿verdad? Ninguno de la coagulación, no es necesario, ¿ya? La vamos a ver después. pH, si necesito, 735 a 745. El PCO2, 3545. Y el PO2, 85. ¿Ya? Entonces yo necesito que esos valores ya vayan conociendo porque los vamos a utilizar durante toda la cátedra. ¿Ya? Noten que hay límites mortales a corto plazo que tienen que respetarse. Límites mortales. O sea, si el oxígeno, por ejemplo, llegara a caer en estos rangos en agudo, muerte segura. El CO2 igual. Estos son los límites mortales del Guyton, ¿ya? Para que tengan ustedes idea. Pero de esta tabla solo me interesa este de acá. La temperatura del organismo puede manejar máximo estos extremos. De ahí deviene la muerte. Y el ácido base puede manejar máximo estos extremos. En agudo, de ahí deviene la muerte. Entonces, en temperatura y en pH sí es importante conocer los rangos extremos en agudo, porque esos son los parámetros más difíciles de regular o que se alteran con más facilidad. En cambio, el resto es más difícil de que se descompense a ese nivel de muerte. En cambio, temperatura, lo que conocen como golpe de calor mata, la hipotermia mata, y también ácido base se puede cambiar al toque el medio interno. Así que de las dos tablas, lo que he subrayado es lo que quiero que ustedes recuerden. Entonces, ¿cómo es una retroalimentación negativa? Volviendo al tema, es que el sistema siempre tiende al equilibrio a un punto medio, bajando cuando sube, subiendo cuando baja. ¿Está bien? Eso se llama retroalimentación negativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es que esto le doy un estímulo que de 50 lo subía a 100, entonces el sistema de feedback negativo se opone a esta subida y de 50 hago que solo suba a 75. ¿Me entienden? O sea, el sistema de feedback ha evitado que de 50 pases a 100. Simplemente ha hecho que pases de 50 a 75. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama ganancia del sistema. La ganancia del sistema se saca la corrección sobre el error, ¿correcto? La corrección sobre el error. O sea, ¿cuánto ha sido lo que ha corregido nuestro sistema? Pues nuestro sistema ha corregido 75 y el error era 100. Entonces, si ha corregido 75 de 100, esa es la ganancia del sistema. Le hemos ganado, ¿correcto? O sea, mejor dicho, la corrección que hemos hecho ha llegado a 75, ¿ya? Del error que podría haber sido llegar hasta 100. Entonces, la ganancia del sistema, no quiero que necesariamente que calculen la fórmula porque no es el objetivo, nos sirve para ver qué sistemas son más eficientes que otros. Entonces, supongamos que en color azul es el sistema feedback A. Ahora voy a ponerles un sistema feedback B. El sistema feedback B, ahí está, ha permitido que de 50 pase a 60.
Entonces yo te pregunto, ¿quién ha tenido mayor ganancia? ¿El sistema A o el sistema B? El sistema B, Doc. Porque la corrección del sistema B ha sido mayor respecto del error que se iba a generar. Entonces, ¿para qué sirve la ganancia del sistema? Sirve para ver qué sistema feedback es mejor, si el A o el B. Entonces, en este ejemplo, el sistema B, el feedback B, como lo ha corregido hasta 60, ha sido mejor que corregir a 75, sabiendo que el error iba a ser hasta 100. ¿Ya está? Muy bien. En cambio, el feedback positivo siempre es perjudicial. Siempre es perjudicial, porque lleva a una cadena de círculo vicioso. Feedback positivo quiere decir que si esto A aumenta B, B luego aumenta C, y así sucesivamente van aumentándose todos, de tal forma que esto se hace infinito. Así que el sistema de feedback positivo es perjudicial porque termina llegando hasta un límite, que puede ser nocivo. Sin embargo, existen ciertos sistemas de feedback positivo que son fisiológicos. Por ejemplo, la coagulación. La coagulación es un sistema de activación de uno tras otro, que termina con el coágulo. Así que la coagulación es un feedback positivo. El parto también es así. El parto es un sistema donde tú le das el feto, pues empieza a estimular el útero hasta que termine con el parto. Y finalmente el sistema nervioso, cuando tú refuerzas una actividad en el cerebro, cada vez se hace más experta en eso. Así que son sistemas feedback positivo fisiológicos. Sin embargo, no se olviden, por favor, el feedback positivo tiene que estar dentro de un mecanismo de retroalimentación negativa. O sea, si este feedback positivo, por ejemplo la coagulación, está dentro de un sistema más grande, que es la hemostasia, es normal. Pero cuando no está dentro de un sistema mayor de feedback negativo, es perjudicial y genera enfermedad. ¿Ya? Entonces, rapidito, al toque nomás les explico. Cuando un vaso se rompe, cuando se rompe un vaso sanguíneo, entonces hay sangre, pues, ¿no? Se va a romper, ahí se libera la sangre, se corta el endotelio y se activa la cadena de coagulación. Entonces, esta cadena de coagulación es un feedback positivo, pero está dentro del marco de una regulación feedback negativo que es la hemostasia. La hemostasia tiene un feedback negativo de control, pero dentro de la hemostasia tienes tanto el sistema fibrinolítico y el sistema trombótico. Estos dos están en equilibrio feedback negativo. Entonces, el sistema trombótico opera a través de un feedback positivo, pero está dentro de un esquema de feedback negativo. Por eso es que la coagulación es normal, no lleva un círculo vicioso. Pero en las enfermedades, en la fisiopatología, sí lleva a círculos viciosos. Y finalmente, el último control, que sería el más cercano a la situación que les puse en el video, es el control adaptativo. O sea, el sistema nervioso central, cuando hace algo y lo repite varias veces o recibe estímulos sobre ese algo que ha hecho, termina adaptándose. Se llama control adaptativo. O sea, ni feedback negativo ni feedback positivo. Es un control que se adapta a la respuesta del entorno. Entonces, según el video que hemos visto atrás, ¿cuál crees que sería un feedback negativo para controlar el crecimiento de la humanidad? La humanidad está creciendo, entonces la única forma de evitar que deje de crecer es con algo que impida su crecimiento. ¿Qué podría ser? Una pandemia, por ejemplo, ¿no? Por eso mucha gente dice o cree que las pandemias son mecanismos para regular la población. Pero probablemente esta pandemia del coronavirus no logre exterminar a toda la población como para regularla. Es lógico, ¿ya? Entonces, quizás el verdadero feedback negativo va a ser el calentamiento global, porque sí, esa es una forma de cómo eliminas toda la vida en la Tierra. O sea, una vez que la Tierra se calienta, altera tanto el ambiente que cualquier forma de vida se elimina, y bueno, si era el hombre, mala suerte, bueno, y se eliminó. Pero probablemente hasta al cambio climático nos podamos sobrellevar o sobreponer. Entonces, una retroalimentación negativa y positiva solo aplica en sistemas básicos. Pero cuando el sistema es complejo, como el sistema nervioso o en este caso la humanidad,
entonces ahí se aplica el control adaptativo, donde tú mismo, tu sistema nervioso, se adapta al entorno, al problema del entorno. ¿Correcto? Muy bien.